A 3, 2, 1 estamos. Bueno, bienvenidos de nuevo a un programa de Padel Time. Gato, ¿qué número hacemos? ¿Qué número es? El quinto. Sí, señor, el quinto. ¿Qué programa es este, Mati? Padel Time, bienvenidos. Bien. Nada, hoy es increíble. Bueno, primero agradeceros a todos cómo nos tratáis, comentarios, visitas. Estamos encantadísimos la acogida que estamos teniendo. Y bueno, lo prometido es deuda. Para empezar este programa tenemos a una superestrella, Paquito Navarro. Primero agradecerte muchísimo en tu agenda, que sé que es muy apretada, que hayas podido tomar un tiempo para hablar de pádel con estas dos bestias. Y nada, queremos un poco que nos cuentes, charles con nosotros los temas que tengamos aquí para hablar. Muchas gracias. ¿El quinto programa? O sea, aquí estoy apostando por este programa desde el principio. Luego, cuando le hagáis la competencia al hormiguero, acordaros de mí. Claro. ¿De quién impulsó? Es el padrino del programa, el padrino. Nada, Bueno, muchas gracias por invitarme. Qué bien, Paco, estamos encantados. Quinto programa, pero eres además el primer invitado. O sea, quinto programa, pero honor. primer invitado, ¿no? Qué honor. Pues nada, si alguien viene de Marte, ¿quién es Paquito Navarro? Alguien que venga y diga, hostia, ¿quién es Paquito Navarro? Bueno, soy un chico normal que se dedica a lo que le gusta, que lleva ya, por suerte, mucho tiempo jugando al pádel, viviendo de eso y que le gusta ser amigo de sus amigos, muy familiar e intentando siempre, en la medida que se pueda, estar con una sonrisa de oreja a oreja para todo el mundo. Para todo el mundo. Puedo dar fe de eso porque yo jugué con Paquito en el año 2015 para lo que 2015. 2015, que hay muchos padeleros que se incorporan más tarde, ¿Sí? y doy fe de eso, de su familia y de sus amigos que lo tiene de otros ámbitos, no del pádel, digamos. ¿Cuánto tiempo estuviste de compañero, Paco? Fuimos un año. Un año. que- Después me voló. Te voló. Vino otro. Yo digo, este juega bien, tío. Escúchame, cuando te tira la víbora esa que no la olé, es la sonrisa del contrario no está, ¿no? Ahí con eso. No, ahí no. Cuando el punto no cae de nuestro lado, ya la sonrisa se me va. Sí. Pero bueno. No, hablaba del otro cuando recibe tu víbora, digo. Ah, del otro. Sí, No, ahí cuchillo. Hay cuchillo entre Había dientes. cuchillo entre los dientes. Amamos mucho, o sea, respetamos mucho al jugador de pádel profesional, que es una pregunta muy básica, pero ¿qué sería el pádel con mayúsculas para Paquito Navarro? ¿Qué te ha dado? ¿Qué significa? ¿Qué ha significado? Incluso para tu entorno familiar, porque creo que incluso habrá cambiado, entiendo. ¿Qué es el pádel para Paquito Navarro? Bueno, yo supongo que como con estos dos señores, estas dos leyendas que tenemos aquí sentados, el pádel para mí lo ha sido todo. Me ha dado una vida, me ha dado la posibilidad de conocer mundo, de conocer a amigos, de conocer a mucha gente con la que poder tener una buena relación. Y creo que tenemos que estar todos muy agradecidos a Corcuera por todo esto que nos ha dado, ¿no? Enrique. Y bueno, y dentro de lo que cabe, nosotros somos chicos formales, Sí. no sé a qué nos hubiéramos dedicado, pero a más de uno le ha salvado la vida. al 85%. Total. Vosotros en eso, ¿qué es el pádel para vosotros? Bueno, Gato es un poco, digamos que aquí tenemos, es importante, porque podemos tener 3 generaciones Puede a ser, nivel sí. de pádel, si lo vamos dividiendo un poco por... Yo parezco más, pero tengo 49, no tengo 49. tanto. Parezco 60, pero... Yo solo uno menos. ¿Cómo creéis que ha sido la evolución tanto del Gato pasando por Mati al llegar a Paquito Navarro? ¿Cómo ha sido todo ese desarrollo? Y las que vienen. Y las que vienen, sí, pero bueno, primero con los que estamos Bueno. y luego ya a ver qué es lo que pasa. ¿Quién quiere hablar? ¿Yo? Sí, Gato. La otra vez lo decíamos, un deporte muy nuevo, que al final la evolución es más rápida que en otros deportes, ¿no? Que por ahí llevan 100 años y que capaz que tienen los ciclos más marcados. Acá, cuando apareció un circuito mejor, la expansión a España, después a nivel de Europa, del mundo, profesionalismo, dinero, al final, ¿no? La evolución se va marcando como más rápido. Y, ¿qué te voy a decir? De jugadores que venían del tenis a chicos que nacen con una pala, ¿Es tu caso, Paco? Sí, yo vengo directamente del pádel. desde pequeñito, ¿de qué edad? más Sí, o menos? desde los 4 o 5 años. Es total. Entonces, al final, nacen con una palita, se dedican, hay un circuito mucho más lindo para dedicarse, hay una escuela mejor de pádel, ¿no? Que te va formando y bueno, ahí está, ahí lo tenemos. ¿Tú, Mati? No, la evolución, o sea,
ha cambiado todo el pádel desde que juega Gastón, mi parte, Paco, que está muy vigente todavía, y un poco ya el pádel que viene, ¿no? El futuro. Pero me gustaría que escucharlo a Paco, que es invitado. Eso es. Claro, porque Claro, ¿cuáles fueron tus inicios? Edad, etcétera. Yo cuando habláis vosotros también aprendo, vamos. No, pero Para mí- a nosotros nos escuchan siempre. A nosotros nos ven siempre. Claro. Bueno, yo creo que hemos tenido la gran suerte de vivir la evolución del pádel y, como ha dicho el gato, a un ritmo brutal, ¿no? Extendiendo un poco más lo que le dije en Roland Garros a Mati, hay que darle las gracias a su generación, a la del gato y a las anteriores, porque que hoy en día podamos estar en la pista central, en el Philippe Chatrier, jugando una final, una primera ronda, lo que sea, de Roland Garros, me parece increíble. Yo cuento siempre la misma anécdota, ya es cansina, pues me la han escuchado miles de veces, pero yo la cuento siempre. Que Y porque te escuchan mucho. A nosotros podemos contar muchas cosas, pero no escucha nadie o hay cosas. Pero cuando yo iba al colegio y tenía 7, 8 años, iba a decir, oye, que me voy a jugar un torneo ahí a Málaga, al lado de Sevilla, de pádel y tal. ¿De qué? ¿De qué? De pádel, un deporte como el tenis, más pequeñito, con paredes. Eso es el squash. Y yo creo que esa conversación la hemos tenido todos un montón de veces. A día de hoy, todo el mundo en España sabe lo que es el pádel. En Europa está pegando un boom impresionante. Estamos jugando en sitios icónicos y demás. La verdad que estamos teniendo una suerte tremenda de poder vivirlo. Es espectacular. Eso, ¿a qué edad empezaste, Paquito, a jugar al pádel? A los 4 o 5 años en una pista de muro, 4 metros de tenis quiz en Almería, y que antiguamente las pistas eran así, sobre todo las del comienzo, y luego ya pues fui retomándolo. A los 7 o 8 años empecé a dar clases ya en Sevilla y demás, y bueno, pues ahí fuimos. Vos vacacionás ahí, ¿no? Sí, mi familia, Aguadulce, ¿no? mi familia es de allí, mi familia es de Almería. Mi padre es de Roqueta y mi madre, a pesar de que nació en Melilla, vivió en Almería, y luego ya se trasladaron en Sevilla, y ya mis hermanos y yo nacimos en Sevilla y demás. Pero si mi familia, la sangre es almeriense. Almeriense. Buena pregunta, pues esa mi madre te va a adorar. porque aparte Cada vez que sacamos a Almería, Yo te he visto varias veces publicar que por ahí te hacías unos días por ahí de vacaciones. Sí. ¿no? Sí, siempre hacemos por estar allí Semana Santa, Navidades, unos días en verano, ahí entre Almería y el paraíso de Cádiz. ¿Y quién está ahí? El gran negro. Hombre, ¿Sí? el negro Fernández. Mandamos un saludo, ¿no? Les mandamos un saludo. Un saludo. Un abrazo y un beso al negro, que siempre que voy allí, además tiene el detalle de estar para mí, de entrenarme, Qué y grande. ¿Lo grande. escuchás al negro? Sí. ¿Lo escuchás mucho? Sí, Yo sé sí, que, Sí, sí. que intercambian. ¿Por qué? Sí, lo escucho mucho porque un 20% de lo que dice tiene razón. Al 20. El 20. Hostia. Entonces, si agarras lo bueno, Sí. Bueno, por lo Puede- menos puede sabes que sumarte mucho. que o sea, está increíble. El pádel y otro deporte, ¿por qué no otro deporte, Paco? ¿Jugaba alguien de tu familia en aquella época? justo me viene de familia. Al Ajá. final jugaban mis hermanos, mis padres, en la comunidad de vecinos de allí Sí. de Almería, y yo veía cómo se lo pasaban, ¿no? Me parecía, lo estábamos hablando antes, Sí. un deporte que no hacía falta ser un crack, que cualquiera estaba allí sinocao, jugando, al día siguiente querían repetir y tal, y a mí eso me llamaba mucho la atención, y bueno, y empecé así, por eso. Tu torneo que reconozcas cuando eras peque, que empezaste a jugar, así un torneo que sientas ese hormigueo de ir con tu pala a jugar, decir, uff, ya me voy a ir, o sea, veo que esto se pone serio, ¿no? Que ya deja de ser de jugar con tus hermanos, con tu familia. Sí. ¿Cuándo tuviste esa sensación de decir, uy, Bueno, al final el primer campeonato de España que jugué, que era a nivel nacional de menores, con 10 añitos, pues ya salí, vine a jugar a Madrid, el torneo, vi que había chavales que empezaban a jugar de todos lados y me encantaba el ambiente, me encantaba el deporte, me encantaba todo. Y luego tuve la gran suerte de en un Opel Padel Tour, de ver un torneo profesional en Sevilla, en el Real Club de Sevilla. Sí, claro. Y si no mal recuerdo, creo que te vi a ti, puede ser con ¡Upa! Vela. Sí, puede ser. Puede ser ¡Upa! con Vela. Y ahí me quedé. ¿Qué año fue? Me quedé loco. 2000. Puede ser en No, el. o antes. Incluso antes. 98. Por ahí, 98, 99. Qué bueno. 98, 99. Y me quedé, claro, viendo a esta fiera, dije, por Dios, ojalá
pueda llegar algún día a poder no jugar como ellos, pero a poder vivir de esto y dedicarme a Vos esto. pensaste, ya los voy a enganchar. Esténse ahí, espérenme que voy a llegar, ¿no? Bueno, como me enganchan a mí ahora. Todo vuelve. Todo vuelve. Eso, ¿tú crees que hay en una pared la foto de Paquito que la gente se levanta todos los días diciendo voy a llegar, Voy a por ti. voy a por ti, voy a por Y ti? recuerdo todas esas parejas, Romaletti, Juan Martín, que para mí siempre lo he dicho, tengo debilidad por Juan porque el tío es diferente, hace cosas diferentes. Y bueno, y desde entonces me quedé enamorado del deporte y ahí empecé a entrenar y a intentar dedicarme a esto. Qué bueno. Porque vosotros, Mati o sea, Gato y Mati, ¿cómo veis lo que le pasa a Paquito? ¿Fue como vosotros os ocurrió también o la evolución vuestra? ¿Pensabais tener referentes o el deporte estaba tan arriba? No creo que está tan arriba como está ahora, pero sí que tenéis esa ilusión, entiendo, por ser como no sé quién, ser como tener un referente para poder llegar a triunfar en el deporte. No, yo creo que siempre hay un referente ¿Sí? que, como dice Paco, lo veía Juan Martín, nosotros que somos un poco más viejos, no tanto, vos sos más viejo, Gato. Es una buena pregunta, pues. Dale. Tú eres una generación, digamos, intermedia, sí. pero el Gato, o sea, cuando empezó a jugar, ¿quiénes eran los referentes? Horacio, a lo mejor. Estaban los o- dinosaurios del Paleolítico y después vinimos los Claro, que casi ni se había inventado el deporte, ¿no? Sí, en realidad O el profesional. yo cuando un día fui a ver el pádel, que fue el enero del año 90, yo tenía 16 años, ahí en mi ciudad había un circuito famoso de Copa Fiat Uno, organizaba Diógenes de Urquiza, uno que manejó mucho el deporte, estaba la marca Topper y eran todos estos, Clementi, Maquirreín, San, que no los conocía, Gattiker, todos ¿no? vestidos tipo tenistas, exactamente, y a partir de ahí me empecé a enterar de un deporte nuevo, que los empecé a conocer. Vos quizás, claro, cuando te metiste ya tenía el pádel una evolución. Ahí era un poco casi el comienzo del profesionalismo, ¿no? Porque yo creo que, aunque hablan del 87-88, en la ciudad de La Plata no existía el pádel. Entonces fue un poco el comienzo de nuestra ciudad. Y ahí estaban todos estos. Horacio, Roby, Edu, Gattiker, el Mago. Y sí, Lasalle, Gattiker, Alejandro Sanz, que lo veíamos en la tribuna. Lo veíamos en la tribuna como muchas veces, seguramente a nosotros, o te estarán viendo ahora vos y después vendrán chicos y te ganarán. Y Horacio. Yo te veía desde la tribuna, claro. Horacio Álvarez Clementi, que le mando un cariño, que es un tipo que siempre nos trató muy bien, nos cuidó. Era joven cuando jugaba ahí. Era Qué grande, joven. Horacito, qué grande. Tenía 30 años, no sé. Qué bueno. Qué bueno, Muy la que te empieza a matar, y eso nos pasa a todos, es cuando de repente te llega, no sé, me lo invento, un Coello de turno, Sí. número 1 ahora, indiscutible y tal, y te diga, mira Paco, aquí tenía Me la yo sé, me la sé, 7 años y tú 23, estabas tal, y ahora te das por todos lados. No hay hueco en la No pista. pasa así, no hay hueco. Pero voy a aprovechar, voy a robar un poquito y seguimos. claro, no, Pero ahora está. estás jugando bien de nuevo. Sí, ahora estamos mejor. Es un tema que yo O sea, le quería preguntar una vez. Jugando mal, estabas pareja 5, ¿viste? La puta Claro. madre, pero ahora se te está. nota que estás mejor. Estamos mejor. Se te nota, Estamos mejor, estamos con confianza, y creo que hubo un antes y un después de mi aventura por la derecha. Ah, claro. Ahora, Mati, te valoro más. Ah, gracias. Claro. Gracias, Sí. Y la verdad que sufrí muchísimo, porque tenía al lado una bestia como era el Gato, que me ocupaba pista, me cubría por arriba y tal, y aún así no era capaz de sumarle De darle. y de hacer pie ahí en la derecha. Creo que son dos deportes totalmente distintos, no tienen nada que ver, y ahí decidimos volver un poco al redil, volví a mi lado natural, al revés, y luego parezco un pelota, pero es que si encima tienes un compañero como Chingo que te hace la vida súper fácil, Chingo es el típico compañero, como Mati, que juegue con quien juegue, va a jugar bien. Le va a hacer 10 puntos, 10 puntos increíble. siempre, sí. Y encontré un tío que me daba confianza, me daba seguridad, me daba aquello que necesitaba en ese momento, que la verdad que estaba un poco en el subsuelo, y fuimos creciendo hasta ahora, que llevamos unas cuantas finales, somos una pareja dura de semis, y bueno, pues nos hemos hecho un huequito ahora en la pelea por las rondas finales. Y tuviste varias opciones de hacer algo más, algunos partidos que no. Sí, o sea, tenemos la espinita clavada de poder ganar un título, y ya te digo, Va a caer. esperemos a ver si se cae de aquí a final de año, porque Chingo se lo merece y me haría mucha ilusión ganar un título con él. Yo sobre todo lo que una vez te crucé en el pasillo, como estaba comentando, y te dije, ha vuelto la ilusión. Yo te veía que habías perdido la ilusión.
cuando te veía jugar de derecha y tal, y después como que la recuperaste y por eso te lo dije. Sí, Ha vuelto la ilusión. Estaba muy perdido, no sé, ¿tú alguna vez has probado la derecha o jamás? No la olía. No. O sea, Aprendí a jugar después de 40 años un poco, pero es... La otra vez lo dije, creo que hay jugadores que por ahí tienen, por forma de jugar o de situación, que por ahí tienen un poco más cercano a la otra posición. Yo, para mí, muy lejana. Sí, no, yo igual. Y además la gran diferencia que yo siempre ponía de ejemplo entre la derecha y el revés es que en la derecha yo entrenando te era capaz de jugar una víbora a la reja, a la esquina, a la volea de revés la incendiaba. Aquí te defendía como un puma y tal, no sé qué. Pero luego llegas a un partido profesional con gente que lleva 30 años jugando a la derecha. Y ese milisegundo que yo anticipo en el revés, conforme pone el cuerpo y la pala, sabes más o menos dónde va, en la derecha no era capaz. Entonces iba todo el rato perdiendo un milisegundo, un milisegundo, y al final te paseaban por la pista y lo pasaban mal. Total. Pero eso fue, Paco, ¿no hicisteis, no campeonasteis la primera vez que te fuiste a la derecha? Sí, bueno, o sea, se alinearon los astros y campeonamos un torneo que además salía la bola un montón y ahí, claro, es más difícil que me manejen. Cuando sale mucho la pelota, te pueden manejar mejor y de hecho casi todos los partidos de aquel torneo se decidieron en detalles o en el tercer set, pero si ya requería el partido un poquito más de sacrificio no lo tenía a la derecha. Y viste que vos 1000 veces te has cambiado a la derecha por puntos, pero lo jugás bien también y da igual que dure 5 minutos un punto, pero otra cosa es jugar. No es lo mismo, un ratito o cambiarte y atacar, porque cuando no la pido cuando voy a defender, la pido cuando voy a atacar. Ahí hasta es divertido, pero luego ya jugar es otra película. En tu carrera, muchos compañeros, tú tienes aquí a la derecha a uno que hemos comentado ya, que estuvo contigo. ¿Cómo fue ese año cómo es Matías Díaz? ¿Cómo es Mati y cómo es Matías Díaz Sanyor? O sea, el jugador y la persona. Ese año conviviste con él. Nada, Mati es un grande, es un gigante y lo que he dicho antes, lo digo de verdad, creo que con cualquier compañero que ha jugado lo ha hecho jugar muy bien, pero muy bien, y eso son características de pocos jugadores. A mí me pone con otro y no sé qué tal voy a andar, al propio Juan Martín, que lo adoro y es el mejor jugador de todos los tiempos junto a Vela, y lo pones con alguien que no le entienda su juego y sufre. Mati no, ha pasado. Mati juega con cualquiera y lo hace jugar bien y se adapta y es un sufridor y además es un tío muy divertido. Yo me lo pasé muy bien. Sí, yo creo que Paco también a nivel de temperamento y de juego obviamente ha evolucionado bastante mucho, ya pasaron como 7, 8 años, y yo creo que a nivel mental y a nivel hombre, de años ya crecen, ¿no? Empiezas a madurar. La maduración ha ido y por eso fue número 1 y tal. Y yo creo que él, para mí, ha rendido siempre con jugadores como Dineno, como Chingoto, rendí mejor. Sí, ¿Puede ser eso? Estoy cómodo. Y ahí sacás tu juego. Claro. Ahí abarcás lo que haga falta. Y cuando te tienen que ayudar, te ayudan. Justo. ¿Alguna historia que puedas contar de Mati? ¿Que se pueda contar alguna anécdota divertida? Yo después tengo una. Bien. Pero él no se acuerda, yo creo que no se acuerda. ¿Ah, sí? ¿No se acuerda? No lo sé. Aquí has visto que nada preparado, o sea, aquí tiramos y lo que vaya saliendo. Qué intriga. Mira, yo tengo una historia y es que me lo pasaba genial con él y jugábamos bien, nos entendíamos bien, todo bien. Pero yo jugaba con Mati por sus patatas, por sus papas a la crema. Que la hace mi señora. Evidentemente, en los asados. La verdad que los asados muy bien Mati. Y tenía la fuerza de voluntad el tío de todo el mundo estar comiendo asado y él con su rodaballo, su pescado, yo qué sé, y una ensalada. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todo el mundo esté con la costilla, arriba, las papas? No se cortaba nadie en el asado. Digo, vamos, eso me iba a la muerte todo y un poquito como si nada, o sea, una fuerza de voluntad tremenda, macho. Increíble. Mira, voy a contar una anécdota, no se acuerda Paquito. Antes, él era más joven, y entonces le mando un saludo al hermano Kiko, que él tenía una marca, Kiko, que gestionaba acá, era Daver, la marca Daver. Y me contrataron. Paco era más joven, me contrataron, ¿no? Me llevaron a comer, comí un chuletón, me puse ciego comiendo chuletón, y me dice Kiko, es que ahora te dejó cruzado con mi hermano. Y digo, ¿quién es tu hermano? No, Paquito, juega. Digo,
digo, no me jodas, tío. Que no me Estoy puedo- aquí. Estoy aquí y me pegó una cagada a palo. No podía ser, no podía ni mover. Mi siguiente venía. No, Y ahí me lo acuerdo, conocí, no me acuerdo, pero bueno, Bueno, si lo pero dice claro, él. sí, sí, dice si lo verdad. dice- yo me Pues acuerdo este que es mi sí, hermano, pero me dice. siempre Yo le bien de ti, lo Claro. haces bien, claro. Ya lo de que le gané, le ha metido el IVA y me quiere dejar bien, pero sí es verdad, sí me acuerdo que jugué un rato con él. Sí. Vamos cruzadito, mi señor. Y aquí nos gusta mucho porque a ellos les encanta y a mí también hablar del pádel de lo que era antes y lo que es ahora, ¿no? Cómo es la proyección del deporte y eso que hablamos de las generaciones. ¿Qué nos puedes contar, Gato, hacia dónde crees que va la evolución que vive ahora Paco y la que vivirán esos que tienen en su casa su foto para intentar ganarle y superarle? Porque este deporte empieza a parecerse, es como un deporte profesional, pero empezáis a dejar un legado, ¿no? No sé si sois conscientes de eso, del pádel de antes a lo que vais dejando. Es decir, sois referente para alguien, cuando os comportéis en la pista, vais dejando un legado en actitud, en muchas de las cosas, ¿no? ¿Cómo creéis que evolucionó lo que tenéis vosotros? Que contabas una anécdota que con Mati, que ibais, jugabais torneos que no había ni Perry, o sea, no había nadie, y de repente a todo esto lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Cuál Claro. es el pádel de antes y el pádel de ahora? Hay algo que está ahí por las redes que están haciendo la comparativa de la pista de Hohenlohe, ese de Alemania, una pista que está en Málaga, puede ser, que es un príncipe de Alemania, Hohenlohe, algo No, es así. español, yo creo. Sí. Le ha puesto Alemán. un chuletón. Listo. Que hay una pista ahí abandonada y ahora la última foto del estadio con 20.000 personas, o sea, es una diferencia enorme, estamos hablando que parecen 100 años de diferencia en otra cosa. Entonces, ¿cómo es la evolución? Y bueno, tipo como este que juega muy bien desde nene, que es muy bueno, super top, que para mí mantiene cosas de la esencia del pádel, de la forma de jugar del pádel. Y que para mí, lo quería decir, y voy a aprovechar este momento para decirlo, hay un momento que te vi, ¿te acordás seguro? Final Santander con Sancho contra Vela Lima. Sí. Que ahí te vi jugar una serie de globos y una forma de jugar que no te veía antes de jugar. Antes te veía jugando bien, con tiros monstruosos, pero ahí te vi como con tus tiros, pero con el Más planteamiento y ordenado. dije, cambió, que le metiste un partido, ¿no? 7-6, Sí, 7-5. fue no sé aparte qué. épico, Muy bueno. remontamos un 0-40. Yo ahí te vi diferente, Sí, pero sí. digo, como que mantenés pádel de lo que realmente para mí es importante un jugador que tenga pádel, ¿no? Estamos hablando de que el pádel es una palabra cada vez más extensa, pero que como que tenés los recursos, ¿no? Que sabes tirarla adentro, que puedes estar 5 horas atrás jugando, que sabes pegarle, que sabes apretarla, que cambias ritmo, bueno. Y lo que vos me preguntás de la evolución, bueno, creo que va más rápido el tema del jugador, los tamaños, lo que dura el punto. No sé si hablas de las palas, las pistas. Hola. Pero el que juega bien al pádel va a jugar siempre bien al pádel. Eso es... ¿No? Dime, te iba a decir. Yo no sé si lo rápido es mejor. Tú, Paco, ¿no? ¿cómo lo ves eso? Lo veo igual, lo veo que el pádel está evolucionando a rápido, fuerte y masa, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. está Pocos tiros, ¿no? evolucionando a Sí, eso. sí, sí. Entonces, es verdad que antiguamente el pádel era un deporte donde tenías que bandejear 70 veces, donde en una pista salía muy poco la bola y tenías que averiguarte a ver cómo hacer un punto, a veces el punto requería de oficio y tirar 70.000 globos, es decir, creo que eso, la tendencia es que, vamos, ahora como le restes arriba de revés a Coello o a Lebrón, que antiguamente estabas a salvo, digo, bueno, si lo pongo aquí al revés, es un deporte Me la devuelve jodido. tranquilo. Es un golpe jodido, digo, aquí, apretar de aquí, y te hacen la así, sacan te la por sacan tres. por tres, pues dices, Hostia. ¿a dónde va esto? Sí, ¿A dónde sí. está yendo esto? pero bueno, adaptarse a morir, o no sé si, como dice el Gato, habrá que mirar Rever. un poco las palas, las pelotas, la pista, porque es verdad que me gusta que haya espectacularidad y que sea un Bien. deporte show, Claro. pero tampoco que se pierda esa esencia de lo que de donde venimos, ¿no? Ese globo, bandeja, volea, ir, venir, ver tácticamente ver táctica, qué hacen ¿no? la gente cuando se les complica un partido, que a día de hoy, cuando la pista está intermedia rápida, táctica poco. Sí. Pues vamos a jugar nuestro tiro más potente cada vez que me venga la bola y a tomar por saco. Sí, ni mucho ni tampoco, ¿no? O sea, Un intermedio ahí, ¿no? 2023, ¿cómo está siendo tu temporada, Paco? ¿Cómo crees que va a ser? O sea, lo que llevas y lo que te queda. ¿Cómo
¿Qué previsión tienes lo que te queda? 23, y valora un poco lo que ha sido Bueno, el comienzo. El comienzo fue horrible. ¿Horrible? Fue horrible porque no la metí en un campo de habas y además Sí. asumo toda la culpa. El pobre gato tuvo que aguantarme jugando a la derecha y la verdad que fue un desastre. Y luego a partir de volver al revés y jugar con Chingo cambió todo. Fue de menos a más cuando no me había pasado nunca, pero yo había perdido 4 primeras rondas seguidas y cuando te pasa eso... Ostras, te plantean muchas cosas, ¿eh? Claro, ahí es donde te dices, plantean muchas cosas, no es que sí. pierdo en cuarto, una semi, 2 primeras rondas, 4 primeras rondas seguidas. Me vinieron las dudas de King Kong. ¿Sí? Ay, sí, totalmente. Y pasé y poco a poco, con mucho entrenamiento, con el psicólogo y sobre todo jugando y compitiendo, pues bueno, tampoco se me ha olvidado jugar a No, esto, está ¿no? claro. Sí, pero aparecen los demonios, te ¿Cómo? traicionan la cabeza. Aparecen los demonios con una primera ronda, imagínate Sí. 4 seguidas, o sea, era algo que me Sí, explotó la cabeza. y hasta con sensación de jugar mal por ahí. Sí, totalmente. ¿Sabes No jugar? perder, sino No ya sirvo estar para mal, esto, estar ya mal. no. No, ya no el mono estoy, me me comió. hice viejo de un año a otro, me están pasando por la derecha, ya no la meto, el pádel ha cambiado y te planteas todo. Sí. Pero bueno, por suerte retomamos el rumbo, con Chingo fuimos de menos a más hasta ahora que estamos acabando el año, que la verdad que me siento muy bien, me siento muy cómodo y yo creo que somos una pareja que podemos competirle a cualquiera. Si bien no somos favoritos, creo que si se despistan, somos una pareja lo suficientemente sólida como para meterle mano al que sea. Sí, total. Eso es cierto. Quiero decir, yo quiero recordar que no sé si fue después de ese cuarto cuando metiste semis o que en el micrófono cuando te entrevistaron dijiste quiero agradecer mucho la confianza que me han tenido. O sea, Paquito Navarro le decía... Me acuerdo, quiero fue en decir, Granada, ¿te acuerdas? hice cuartos, Sí, hice esos cuartos cuartos, y cuartos. casi me tiro al suelo. Sí, así, sí, o sea, sí, porque, sí. porque era un sufrimiento mental muy duro, es muy duro. Yo creo que todo en la vida requiere un proceso, pero cuando pasas del blanco al negro, Sí. en cuestión de poquito nada, No procesa el cerebro, ¿no entendés? no entiendes y te empiezas a hacer preguntas raras de qué me pasa, de qué Exacto. tal, no sé si ha llegado mi momento, cuelgo, y ya, pero bueno, A mí por eso- suerte todavía a mí tendría eso- que esperar A mí la eso me jubilación. pasó muchas veces. Muchos partidos, muchas veces. ¿Y eso cómo se...? No, pero yo estoy preparado para en un ¿Ah, momento sí? dado perder en primera ronda una detrás de otra. Pero supongo que eso requerirá un proceso, ¿no? Pues si ahora estoy en una media de semifinales, Sí, claro. pues ya No me es empezaré lógico, a quedar no es en cuarto, luego en octavo. Y no sé, pues claro, de la noche a la mañana es como que te pilla en bragas. ¿Y eso quién? Entiendo que te apoyarás en tu familia mucho, ¿no? Por Y en la supuesto, parte familia, profesional, ¿no? amigos, la parte profesional, amigos y sobre todo... Y tú eres de contarlo, de decir, estoy hecho una mierda ahora mismo, es que No soy mucho de necesito... contar, No, no lo sueltas. a mi equipo sí, a Sí. mi psicólogo sí y tal, pero bueno, yo a mis amigos y mi familia le puedo decir, sí, bueno, estamos allá, pero tampoco les quiero dar la chapa cuando estoy mal. Pero bueno, yo creo que lo importante fue coger el toro por los cuernos, tampoco ser un cabezón y decir, la derecha tengo que jugar bien porque sí, y no, oye, si no funcionó, pues mira, lo agarramos a tiempo. Tuve la suerte de que Chingo me dijo que sí, porque me podía haber dicho que no y seguir con Javi Garrido, que lo estaban haciendo bien y era una pareja muy sólida. Y bueno, y a partir de ahí retomamos el vuelo, pero poco te quiere dar cuenta Sí. de que el deporte macho es una montaña rusa. Sí. Es una montaña rusa. Y que en esos momentos, ¿qué importancia le das al equipo técnico de apoyo y a la familia, ¿no? Sí. ¿Qué importancia le das? Sí, no, le das pues al final, dice, bueno, por lo menos mi familia está bien, el equipo No, técnico, importancia a la hora del soporte que te dan, ¿no? En esos momentos, pues estás jodido, en esos momentos no entendés y decís, ellos están, ¿no? Totalmente, y están para ti y ellos sufren igual o más que tú. Al final, tu entrenador quiere que te vaya bien, quiere que estés contento, quiere resultados y el equipo pues es una máquina de procesar la información y darle la vuelta como sea, pues darte entrenando herramientas para más, empezar tácticamente, si tienes que hacer doble turno más vas a hacer doble turno y bueno, pues el equipo está muy encima tuya para intentar revertir esa situación. Supongo que en algún momento de mi carrera, ya por mucho que quiera, pues ya el cuerpo tiene Además, un como has límite. dicho, cada vez más rápido, más fuerte, ¿no? Los jugadores, todo se ha acelerado muchísimo, ¿no? Sí, El deporte. antes le pegaba
el Gato, le pegaba el Bebe Auguste, Y yo. Lamperti, Y yo. Mati Y pocos más. y poco más. Y a día de hoy es que el que no le pega tiene un problema. O sea, esa arma ya tiene que ser sí o sí, la tienes que llevar sí o sí. Ya no está el esquema este. Bueno, yo recuerdo a Martín. Tiene que ser muy, muy, muy bueno, tipo Sí, Chingoto, tipo sí, Coqui, tipo sí. alguien que Dineno. maneje Dineno. Eso. Dineno le está pegando más. Sí, El sí, año sí, pasado no tiene le que pegaba tú- así, sí, el sí, forro sí, ese. sí. El año pasado no. Pero tienes que ser muy, muy bueno para arreglártelas, para no terminar un punto con la pegada, o sea, con una reja, con una buena víbora, con una volea y tal. O sea, ahí Muy el bueno. cerebro Bueno. te empieza a trabajar también. A ver cómo gana un punto que no esté haciendo pared. Claro. ¿Sí? Y si por eso los chiquitos jugamos mejor. Pero vos, Con por menos ejemplo, armas. vos, por Claro, ejemplo, claro. Sí, claro. vos que naciste con un brazo deforme, porque no es un brazo así, vos le pegabas muy fuerte, lo que pasa es que otra cosa es que tu estilo de juego no era pegarle a todo y en algún momento cedías para tu compañero, pero vos le pegabas duro. Pero Chingo lo que juega es increíble. Es increíble. Porque no necesita ni pegarle, macho. Es una cosa increíble. Una cosa de loco. Es un reloj el tipo. Aparte se mueve como si midiese 1,90, macho. Terrible, Está y en el toda la ánimo pista, que macho. tiene y tal, y yo me voy para arriba, me encendiendo el medio, el tío está ahí, luego Sí. va ahí, recupera, llega a la dejada, es un Y te espectáculo. pide bueno. perdón. Y encima me pide perdón que te medio vendí. Sí. No, yo quería un tema que estaba hablando Paquito que me gusta mucho es cuando los deportistas exitosos como él han llegado, están número uno, son foco, pues cada vez hay más cámaras que te siguen, pero cuando empiezan rachas malas, ¿no? Entonces al final el teléfono deja de sonar, el amigo del campeón, ¿no? El amigo del campeón está en la buena foto, en la mala está tu familia. Entonces a mí me pasó y es súper importante eso y creo que vos esos valores lo tenés, de que saber distinguir, ¿no? Que cuando suena el teléfono campeón o los amigos de toda la vida, como era que tu amigo Carl Lewis, que le mandamos un saludo, que siempre van a estar, seas estés número 1 o estés número 500. Sí, esas 4 rondas que perdiste en Sí, primera, ¿no? van a estar esos. Sí. Entonces eso es súper importante a la hora de después, cuando en un futuro, Paco, dentro de 25 años cuando te retires, esos van a estar, los otros no. Eso es. El 2024, Paco, ¿cómo lo afrontas? Entiendo que vivís mucho el presente, Sí. lo que tenéis que competir. Circuito 2024, ese cambio que va a haber bueno, que al final vais a tener un circuito. ¿Cómo lo prepara, cómo lo ve Paquito? ¿Sabes cómo lo afrontamos? Creo que yo, el resto de jugadores, de los equipos, los entrenadores y tal, con muchas ganas de que haya estabilidad. Creo que con muchas ganas. Yo creo que estamos todos cansados Sí, quemado. de pelea, de viajes, de tantísimo torneo, de tanta ruptura de pareja por tanta tensión, por tanto torneo. Y yo creo que necesitamos un poquito de estabilidad. Esperemos en el 2024, por Dios, encontrarla. Creo que tenemos un gran socio que ha apostado mucho por el pádel, que nos lleva a jugar a escenarios increíbles y esperemos que la buena relación y la buena predisposición duren mucho, con sus tensiones que siempre va a haber, porque el jugador tira para su casa y el circuito para la suya, pero lo afronto con la esperanza de que por fin el pádel sea estable por los próximos 10, 15 años y lo dejemos crecer. Y una cosa, y que haya un ente que organiza, no 3 que se mezclan y meten un calendario, ¿no? Sí, que es una locura, ¿no? Es una locura y además un quilombo y además 34 pruebas había al principio, ahora se han caído algunas, pero 34 pruebas Qué locura. que es inviable y encima, no sé, creo que este año Chingo, que ha jugado el Panamericano, ha cruzado el charco 5 veces. 5 veces, ida y vuelta, así, es una paliza y te mata. Así que bueno, esperemos que sea más estable. Eso tiene que ver mucho, no sé, con el... Perdón, y quería decir una cosa, y muy importante, la asociación, la unidad que se consiguió, Bien. este año una unidad de la mayor cantidad de jugadores buenos. Más de 200. Más de 200, Ah. y eso han conseguido también una unidad y una estabilidad, que se puede hacer algo, porque Y si poder no, hacer era la la única lesión, forma. era la única manera, porque si no los jugadores disparan para todos lados y no se puede unir a nadie. Sí. Esa fue la clave, yo creo. Hay mucho pistolero, ¿no? Sí, mucho pistolero. Disparan ¿Qué para es eso? todos lados. ¿Eso de pistolero? Vamos a tirar al gato. ¿Qué es eso de pistolero? No, cuando dice disparan para todos lados, que al final hay negocio, ¿no? Sí, Fíjate hay de todo. que como les va muy bien a los mejores a ustedes, pero hay negocio para abajo, entonces hay ligas, torneos, contratación, entonces disparan para todos lados, ¿no? Eso es... Al final, ¿crees que ha habido un periodo de tiempo este 2023 donde muchos jugadores, muchos compañeros tuyos tenían lesiones y lesiones
les han llevado un tiempo de recuperación. Juan Lebrón, ha sido mucha gente que... ¿Tú crees que puede ser por el estrés, ese cambio de torneos que había antes, que eran más o menos controlados de repente, a tener tantos torneos, viajes fuera, ir, venir? Eso entiendo que os afectarán. Y luego cómo vas a preparar el 24, teniendo en cuenta que tienes que viajar, no sé cuántas veces cruzar el charco, ir, venir, pruebas que ya no son solo en España, sino en Europa, internacionales. ¿Cómo crees que eso ha afectado a los jugadores, a las posibles lesiones, y cómo lo vas a preparar tú? Bueno, lo de cómo ha afectado, sin lugar a dudas que ha afectado. Al final, tantos torneos, tantos viajes, tantos cambios de horario y tanta paliza al cuerpo, estoy convencido de que al final el cuerpo tiene un límite y se terminan lesionando. Para mí, demasiadas pocas lesiones ha habido entre estos 2 años para la cantidad de tralla que le hemos metido al cuerpo. Y el año que viene, ¿cómo se prepara? Pues creo que se va a organizar de forma de que haya etapas, ¿no? O tour, el tour americano, el tour asiático, el tour europeo, y yo creo que eso, dentro de lo malo que es estar fuera de casa un mes entero, pero te lo hace más llevadero, no estar yendo y viniendo todo el día. Sí, son como mini giras, ¿no? Que se van de un mes y medio, y volvés, y no cambian de usos horarios, porque si no, Está bueno. el cuerpo... Sí. Tú, Gato, Mati, ahora preguntamos a Paco, ¿qué preferéis, ser número 1 o campeón del mundo? ¿Número 1 de tu circuito o campeón del mundo con tu selección? En el momento de ahora, ¿qué prefieres? Y a ver, yo me preguntaba porque bueno, nací en Argentina, soy argentino, pero fui para España, compartimos selección con Paco y fui campeón del mundo en un Open, no contra Argentina, sino en el Open, y no fui número 1, entonces... Está claro, ¿no? Ya me has contestado, ¿no? Claro. ¿Tu, Gato? En el pádel, esto del campeonato del mundo, viste que no ha sido como en otros deportes, que el campeonato del mundo siempre ha cambiado mucho. Cuando estaban las figuras, cuando no estaban, ahora estando todos, claro, es un campeonato muy bonito, pero no sé, a mí me sabe más, o sin haber estado cerca en ninguna de las dos, ser más número 1. Me siento más prolongado, ¿no? Es más, es una felicidad, digamos, más prolongada, ¿no? Fíjate, es curioso porque cuando la típica pregunta, ¿cuál es el torneo, tu mejor victoria y tal, no sé qué? Suelo decir el mundial, el darle el título del mundo por eso viene la pregunta por ahí, a España y tal, digo, oye, pues si es una... por ser diferente, ¿no? Por el tiempo que hay que por esperar. Por ser diferente, por dársela a mi país, por estar orgulloso, por cómo fue, por todo un poco. Ahora, sin embargo, si me preguntas eso, ¿qué prefieres entre una y otra? Un poco en la línea de ellos, ¿no? Yo creo que conseguir el número 1 tienen que ser muchos torneos durante un año demuestran mucho, muy ¿no? seguido, demuestran mucho, y creo que casi todo el mundo te diría ser número 1. Ese mundial fue que jugaste con Juanito contra Dineno y Vela. Y Vela, ese buen partido. De Qatar. 3 sets. Sí, a 3 acalambrado, tal, y... sí. Ya, qué bueno. Pues lo hemos comentado antes. Es un ordenador el Gato. ¿Has visto? Lo tiene todo, lo tiene todo. Tengo cosas buenas de la memoria y malas. Lo hablábamos antes, cuando un espectador te ve desde fuera, creo que causas algo, ¿no? No hay un color intermedio, ¿no? Yo creo que, por suerte, creo que para ti, un mogollón de gente que recibe mucho cariño, de muchísima gente a todos los que vas, pero siempre existe, bueno, pues cuando uno es así de creativo, la pista, o llámalo como sea, diferente, ¿cómo crees que podrías dar un toque de tu forma de ser al deporte? Es decir, que la gente sea mucho más atractivo el ir a ver a un jugador de pádel, que lo es, un torneo, no sé, como te hemos apuntado, hacer un all-star, tipo llevar el deporte a un deporte tipo NBA, que es el que yo conozco, ¿no? Es decir, ¿qué atracciones? Por ejemplo, el descanso, una cheerleader, creo que cosas que se están haciendo, interactuar con... Yo recuerdo cuando eras más joven que tirabas hasta una pala, yo recuerdo, ¿no? Es decir, que eso a la gente, el pádel no necesita, creo, que unirse la gente, porque a la gente le va a enganchar, pero sí como producto, sacar al profesional y decir, oye, ¿qué cosas se pueden añadir al deporte para hacerlo mucho más atractivo? Yo conozco NBA, concurso de mates, concurso de habilidades, concurso de triple, estrellas del cine contra estrellas de la NBA o exjugadores, gente del pasado que en medio del descanso le dan una chaqueta, teniéndoles en cuenta, diciendo, oye, habéis hecho este deporte, un deporte con el que está ahora, dándoles una chaqueta de reconocimiento, 20, 30 años en el deporte. ¿Qué crees que se puede meter dentro de tu forma de
que creo que tienes mucha imaginación para eso, ¿qué crees que se puede adaptar? Por la parte de los jugadores, como lo hablábamos antes, eso tampoco lo puedes forzar, es decir, cada uno es como es, y a mí me nace pues ser un poquito más, interactuar un poquito más con el público, me da un poquito ese plus anímico, a veces me gusta, me paro, eso va en cada uno, ¿no? Y habrá otros que no les guste tanto o que simplemente vayan, pero por eso a los jugadores tampoco podemos hacer mucho, salvo el que quiera que lo haga y tal. En el circuito sí que se pueden hacer muchas cosas y yo soy muy pro también en NBA de hacerlo pues en los cambios. Ahora por ejemplo en Amsterdam pusieron un DJ que en los cambios explotaba, si es punto de oro te ponían una musiquita especial. Yo creo que se puede hacer un prepartido, que el torneo organice algo, y un postpartido donde la gente pueda quedarse y tomar algo. No sé, creo que ahí si miramos al tenis y cogemos lo bueno, creo que se podría hacer mucho. A mí me encanta la idea de que el que vaya a ver pádel y no tenga ni idea de pádel se lo pase bien igualmente. Esa es la idea fundamental, porque hasta este año quizás los que iban a ver pádel creo que eran aficionados del pádel. Os conocían. Conocían a todos, juegan, son jugadores amateur, les gusta el pádel. Pero yo creo que hay que llegar hasta el punto de que alguien diga, oye, no tengo plan, tal, no sé, te invito a ver un torneo de pádel, y se lo pase de locos también. Eso sería un buen punto. Y hacer rollo de eso de torneos de habilidades, que a ti te gusta mucho hacer retos y esas cosas, ¿qué propuesta podías decir y en qué formato? Sí, a lo mejor un 2 contra 1 antes de una final o antes de hacer algunos retitos y tal, pero me parecía muy atractivo también de cara al espectador, a ver si se pudiera hacer, no sé de qué forma, temporadas de pista lenta, temporada de pista intermedia y temporada de pista rápido, y que una sea, por ejemplo, de un color, otra de otro y otra que tú lo veas por la tele y digas, ostras, están jugando en Malmo y sé que es lento porque todos los años es lento y allí no la mueven y va a ser interesante cómo ganan esto sin poder pegarle. Y otra, que tú veas, pues esto es México, sé que va a volar y va a ser un tiroteo y encima es de este color. Yo creo que en ese aspecto se puede hacer mucho, porque hoy en día ponen una cámara atrás y tú no sabes si estás en Malmo, en México, en Madrid o en donde sea. Está bien, lo hemos hablado otra vez de hacer las pistas diferentes, que no sea todo igual, misma pista. No, mismo césped, como estos céspedes más rápidos. No de salida, sino que favorezca otros tiros, ¿no? Claro, no la pegada que sube solamente. Claro, y que haya de todo y diga, ostras, pues ahora viene la temporada lenta y me preparo a tirar víboras como un puma. Sí, claro. Luego la rápida vamos a intentar pegarle un poquito. Y yo creo que sería interesante, como en el tenis. Sí. Y eso que, bueno, un poco indagando lo mismo, ¿qué te parece esto de los micrófonos? Micrófonos sí, micrófonos no. Los micrófonos, ¿qué pasa con los micrófonos y el jugador de partido? Entendiendo un poco que esto, si estamos hablando de show, pues los micrófonos le dan show al partido, pero creo que hay que buscar un punto medio, porque muchas veces los jugadores más o menos sabemos cuando está la cámara enfocándonos, en el 5-4, en el tercer set en varios cambios. Muchas veces yo le quiero decir algo al equipo tal y tal y me tengo que esperar a entrar por la puerta para poder decírselo. ¿Eres consciente en eso? Sí, ya. Sí, la gran mayoría de veces sí. La gran mayoría de veces sí. Porque basta que digas algo en un tono medio o jocoso, o tú tienes una broma que solo entiendes con tu compañero y alguien se malinterpreta y te castigan por todos lados. O sea, el crecimiento del pádel tiene sus cosas buenas, pero también te están esperando cuando te equivocas. También te están esperando. Entonces, yo creo que está bien hasta cierto punto, pero también dejaría momentos de intimidad. Claro. ¿Sí, no, Gato? Sí. Estás a 1000 por hora, te cagás en todos y estás caliente y aparte hablas algo del contrario sin ofenderle, pero que es la verdad y suena mal. Pero en ese momento... vamos a jugarle al de derecha, por no decir nombre, que no la está metiendo. Que se caga. En este momento se caga. Es un comentario claro. Ya la tienen montada. Ya tienes el TikTok ahí, no como decía Juan, ya tienes el TikTok ahí. Y que no digo que se aventara, igual ese jugador en esos momentos no juega igual, se caga y hay que jugar. Es una manera de motivar a tu compañero o de... ¿Qué más da? Igual ni es verdad y tal, pero bueno, lo dices así. Fíjate que es un deporte muy diferente al fútbol. Se vive puteando, escupiendo, hay de todo y no pasa nada, es así. Pero esto no es fútbol, esto es otra cosa. Para mí hay que mantener un poquito más aislado al jugador. Para mí es una pregunta. Que llevas muchos años y tenés formación de pádel. ¿Qué importancia le das
al coaching o a tu equipo? Yo creo que el coaching es clave. Es clave porque, primero, porque a lo mejor ya si eres más veterano y sientes que puedes variar menos en tu forma de jugar, porque ya la edad no te deja y estás más aprendido, siempre es clave para ser un mediador con tu compañero y de nexo del equipo y de los entrenamientos y que siempre se puede aprender algo, ¿no? De todos los entrenadores que he tenido he aprendido y en edades más tempranas le doy incluso más importancia cuando los jugadores están por formarse, cuando tienen que manejar la presión, los nervios, técnicamente todavía pueden pulir muchas cosas. Lo veo clave y además es una suerte que en el pádel puedan estar en el banco sentados porque te pueden cambiar un partido. Claro, te agradezco porque... sí, claro que sí, ahora nosotros nos dedicamos, somos coach, Paco. ¿Alguno te dice que no te necesita o qué? Muchas veces nos dicen que no, que no pueden pagar. Ya sé todo, entonces te agradezco la opinión porque nos reforzás un poco. Escuchame, vos que sos muy bueno y ahora estás también, da igual todo lo que estuviste, pero hoy estás con Gaby, ¿no? Sí. Y Gaby ha sido muy bueno. Sí. Y Gaby estoy seguro que te puede refrescar muchas cosas de pádel, que vos también sabés 1000 cosas, pero también creo que puede haber también, que seguramente te ha pasado, un coach que por ahí no maneja ese level tipo Reca, pero maneja otra relación contigo, ¿no? Que une mucho, ¿no? Sí. Y que hay mucha confianza y lo tenés ahí a él. Sí, ¿O no? ¿Puede ser o no? La suerte de ser exjugador es que encima hay un respeto mutuo que, como tú has dicho, Reca ha sido muy, muy grande. Entonces, cuando Reca te dice algo, lo que tú decías antes, puedes tener razón, pero escucha, por la orejita, porque el tipo ha ganado mucho. Entonces, efectivamente, y además que me ha enseñado un montón. A él le encanta jugar al contraataque, le encanta dice que no pasa nada si a veces se pierde la red porque tenemos una buena bajada y tal, y la verdad que, bueno, si bien al principio de año no la estaba metiendo, pues a final de año, que estamos con un poquito más de confianza, he hablado mucho de Chingo, pero sin lugar a duda que Reca tiene mucho que ver. Es parte del equipo. Por supuesto. Reca, el preparador físico, se me puede nombrar. No termina más. Cada vez el equipo más grande. Porque eso es verdad, eso ¿cómo es tu equipo de trabajo? ¿Cuántas personas sois al final? Al final yo creo que casi todo el mundo tiene ya psicólogo, nutricionista, preparador físico, entrenador, fisio, ya te he nombrado 5 de seguido, al final tienes ahí, ¿no? Sí, es increíble. Muchas bocas que alimentar. Hay que ganar muchos torneos. Totalmente, sí. A veces salgo bueno, cuarto y salgo en Imagínate antes. ¿Cuánto era? No me lo recuerdes. Cuando era el Opel Padel Tour, ¿cuánto era el campeón? No, era... Te estoy hablando del 2000. Antes de Padel Pro Tour. Pero repartía, no sé, nada, 30.000 que lo repartía. ¿Antes de Padel Pro Tour? Sí. Antes de Padel Pro Tour. No, menos. Para mí es menos. Yo jugué torneos de 10.000 y de 14.000 total. Y después empezaron a subir. Total. Capaz que había 2.000, 2.500 a ganador. O 3.000. Sí, como el FIP, el último ahora, el Raizo, ¿no? Yo tengo alguna final rascosa de 1.800, creo. Fíjate. ¿De año 1.800 o de 1.800 euros? Y las dos cosas. Ese sí que era jugar, bueno, no lo han ganado como jugadores, que podían haber ganado mucho dinero estos dos señores, pero bueno, como entrenadores y tal, yo creo que todo crece, ¿no? Sí. Siempre se puede rascar algo, ¿no? Por lo que he sido, por lo menos por lo que he sido. Por lo menos tenemos trabajo, Beto. Yo me compré una pistola por si tengo que salir a afanar o algo. El tema de redes sociales, Paco, también eres muy creativo, me encanta, o sea, me gusta mucho el contenido que haces. ¿Lo manejas tú? Sí. ¿Sí? Sí, lo llevo yo. El canal de YouTube, que hace mucho que no subo nada. Dale candela. Dale candela. Te he dejado paso a programas mejores. Sí, estamos empezando. Estamos empezando, no, ni de coña. Luego también la web me la lleva, que también yo creo que ya lo de la web, en caso de los jugadores obsoletos. Sí. Y las redes sociales sí que me gustan. Yo, he crecido con las redes sociales por mi generación, millennial, y la verdad que me gusta. Y intento cometernos muchas cagaditas y ya está. Y si las cometo, pues tengo ahí a Win, mi agente, que me dice, oye, esto ten cuidado y tal, pero por regla general me gusta, porque me entero de todo, estoy al día y... O sea, que contestar es tú, si alguien te habla un fan, contestas tú. Sí. Y del hate, cuando esos micrófonos están, ¿qué opinas de que ahora todo es
a nosotros, bueno, pues estamos abiertos a cualquier tipo de comentario, pero rápido te buscan, no sé, es que tienes Sí. esto mal colocado aquí, Paco, No, y Mati, eso es lo que de tú te das menos. no sé qué, eso a Eso ti, es lo de menos, te eso da es lo de igual, menos. ¿no? Eso es lo de menos. ¿Qué es lo Al que final- a ti te afecta realmente? al Porque tú final- tienes una proyección increíble. Al final, el crecimiento del pádel tiene sus cosas buenas. Vamos a jugar así todo increíble. Antes vivían de estos 4 o 5 parejas, ahora viven 50. Ganamos más, nos reconocen más y tal, no sé qué. También te esperan más. Claro. También te esperan más. Y cuando las cosas no van bien, o cometes una cagadita o lo que sea. Hay Los memes, gente- ¿no? Están los memes ahí. Están los memes, van a degüello, encima hay la rivalidad un poco esa absurda entre países, por ¿Ah, el sí? simple hecho de ser español me critican eso y los otros por el simple hecho de ser argentinos les critican a los de aquí, o sea, hay cosas que se está yendo un poco también de más, pero va en el sueldo, ¿qué vamos a hacer? O sea, Claro. tampoco, ¿no? O sea, Sí, al sí. final te acostumbras, te haces una coraza y ni eres tan bueno cuando todo el mundo te dice que bueno eres, ni eres tan malo cuando te dicen no la metes, retírate y jubílate, y ya está. Y en mi caso, encima, yo siempre lo digo, tengo una suerte tremenda, yo me siento súper querido, pero también hay gente que te espera con el machete. No, no, Bueno, y eso, va en el sueldo. ¿tú eres consciente de que no te debe de importar? ¿O cuál es el hate, vamos a decir crítica, que sí que la tienes en cuenta? Entiendo que a lo mejor gente cercana a ti o gente que... Justo, ¿no? sea una crítica de un familiar, de un buen amigo y sobre todo de mi equipo profesional, toda crítica es bien recibida, si es constructiva, Sí, claro. sí, claro. Sí, claro. Sobre todo la de tu equipo profesional y en tu familia y tus amigos apoyarte. Pero todo lo que sea redes sociales y gente que opina Por opinar. cuando pierdes y tal, pero también cuando ganas, que muchas veces cuando ganas 2 partidos seguidos la gente te infla y también Sí, claro. es contraproducente. Entonces ni para una ni para otra, apoyarte siempre en tu equipo profesional, tu familia, amigos, los de siempre y darle la importancia justa a las redes sociales. Vos estás acostumbrado, llevas muchos años y te ha ido muy bien y te va muy bien, entonces eso por ahí le puede pasar también a los chicos más nuevos que ganan 3 partiditos, ¿no? Y se confunden. Vos Claro. ya sabés de qué va esto. Claro, encima nosotros, yo creo que ha sido como muy progresivo, ¿no? Oye, pues pasamos de ganar de 1000 a 1500, a 2000, a 2500, ha sido como todo muy progresivo, incluso el crecimiento del pádel, ¿no? Pero ahora, claro, puede haber chavales que ganen Que quieren 4 ser partidos jugadores de pádel seguidos, profesional ya, claro. 4 partidos seguidos y de repente pasan de ganar 1500 a un contrato increíble, contrato no sé qué, y todo el mundo diciéndote qué bueno eres, y eso cuando estás así cuesta abajo, que todo te viene de cara, está muy bien, pero te va a venir la cuesta arriba. Sí. Te va a venir así, vas a empezar a pedir partidos, las marcas... El sponsor te llama, oye, en ¿qué redes pasa? no te va a decir que eres tan bueno y tal, y hay que estar preparado Claro. para eso psicológicamente. La foto. Hay que estar preparado. Sí. Y sobre todo si eres joven, rondas los 20 y tal, cuidado. Sí, claro. Yo escuché a Ronaldo que dijo una vez que incluso esos que tienen el hate más total, o sea, contra mí, contra cualquier persona, en tu caso obviamente, tú te acercas a esa persona y dices, toma, ¿quieres mi camiseta firmada en mi pala? Y estoy seguro que joder, Paco, tío, claro que sí. Es decir, Ronaldo decía eso, los abucheos, insultos en redes sociales tal, él estaba seguro Hombre, que si seguro. él se acerca a esa Ronaldo, persona y dice, sí. oye, Seguro. que toma, soy Ronaldo, ¿qué Y tal? además que tampoco podemos criticar mucho el hate cuando somos los primeros que lo hacemos, porque yo veo un partido de España Ah, sí. y Morata, por decir No la pobre meta, Morata, pobre. Que la está metiendo. la veo Ahora la está ¡ay, metiendo". Morata, tal! Y tal. Lo que sí, una cosa creo que es con tus amigos o tal, no sé qué, y comentarlo aquí con una cerveza Sí. en un bar. Y otra cosa ya es meterte en el Instagram o en sus redes sociales y dejarle y tal, y no sé qué, o mandarle un Claro, mensaje. claro. Eso ya me parece que no hay ninguna necesidad y que es algo que habría que cortar. No sé cómo, pero creo que estamos creando un mundo en ese sentido peligroso. Sí. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho para terminar, no te queremos robar más tiempo. Nada, estoy ¿Vale? encantado. Ese montón 10 de punto con más picardía que has hecho. Punto con más picardía. Picardía, que claro, el concepto de picardía, ¿cuál es, gato? A ver, ¿Sabes? no más. ¿Eh? El concepto de picardía, Y la picardía es algo como una especie de Viveza. Sí. viveza que mezcla la parte física, mental, técnica, un recurso Sí. que lo Rápido. tenés vos, ¿no? Y que lo sacaste en ese momento. Sí, a ver, no sé si entra en este apartado de picardía, pero yo me acuerdo de un torneo el año pasado que estaba jugando con Martín todavía, con dinero, no me acuerdo contra quién exactamente, pero hubo una bola
que jugué a la reja y la típica bola que hace así y sale totalmente lisa, recta, que parece que no ha botado y tal, que yo creo que todos sabemos que es buenísima, pero me hicieron así, la pido y tal, no sé qué. Claro, hay muchas veces que la tecnología es fiable, pero canta cualquier cosa. Canta cualquier cosa y sobre todo en los huevos, en los botes pronto, no sé, todavía no es del todo fiable. Y me la cobraron mala, Bueno, casualidades de la vida, en un punto de oro en el juego siguiente me tiraron exactamente la misma pelota. La misma pelota que todo el mundo dijimos, normalmente es buena, que todo el mundo pero dije, Mala. regla de 3, tal, si aquella fue mala, la pido. Y efectivamente la dieron mala también. No me siento orgulloso porque creo que en el fondo todos sabíamos que era buena la anterior y la otra, pero sí. A todos iguales, ¿no? Yo creo que, claro, un mínimo de justicia, ¿no? Claro. Que nos canten a todos el mismo tipo de bola. Claro. Pero bueno, pues ahí fui. Sí, Sí, pícaro. un poquito de picardía, ¿no? O sea, si te la acordás es porque... me quedó, Sí, me quedó, sí, me quedó. quedó. A Perrino88 dice, ¿le gustaría volver a juntarse con LeBron la temporada que viene? Pues mira, no sé si la temporada que viene, porque falta mucho de aquí a 2024, pero yo nunca cierro puertas a nadie. Yo siempre que me despido de mis compañeros, me despido con un abrazo, gracias por todo. Oye, y si en un futuro soy tu mejor opción y tú eres mi mejor opción, estaré encantado de volver a jugar contigo y para adelante. Así que no solo con LeBron, yo no le cierro la puerta a nadie. Ni al gato de derecha. En veterano, te espero. Redondito 5 dice, lo más difícil a la hora de jugar con Juan Martín. Tienes que estar bien físicamente. Tienes que estar bien físicamente. El tío es un crack, es el mejor en lo suyo, pero te exige El medio. ida y vuelta del medio, volver allí. No sé, creo que para mí lo que más te exige Juan Martín es defender como un puma y un físico. Que te digo una cosa, si pasas la prueba, aprendes un montón, aprendes un montón. Pues yo Si pasas la con prueba. casi todos los compañeros que juegan, como decía el gato, tipo no sé, Dineno, Chimboto, tal, que son grandes defensores, yo llego al medio y muchas veces me desentiendo, que lo hacen 1000 veces mejor que yo. Pero con Juan no es que no es No hay que te diga nadie. tú, Juan es que te está esperando allí, entonces tienes que venir hasta aquí, jugar un globo allí, jugarlo perfecto, o una chiquita que sea métrica, pues si no lo vende. Entonces yo creo que lo más difícil de Juan es lo que te exige físicamente y de precisión. Bueno, vamos a ir concluyendo. Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros. placer. Programa 5, primer protagonista. Gato, Mati, ¿queréis hacer alguna pregunta para despedir el No, podcast? yo gracias por venir. Ahora no tengo tanta relación con Paco, porque bueno, ya está jugando, nosotros estamos en otros temas, pero bueno, que lo seguimos. Bueno, lo veo en los torneos, así que bueno, quiero seguir manteniendo esa relación y muchas gracias por venir. Y por ¿Hace un apoyarnos. asado próximamente? Te hago una así. Te debo varios, ¿eh? Te debo varios de la clasificación al Es máster. verdad, es verdad. Bueno, yo por mi parte nos alegramos que estés jugando mejor, o mejor dicho, que hayas vuelto a jugar bien de nuevo, o que hayas vuelto a estar de puta madre, no sé cómo, ¿no? ¿Me entendiste? Y agradecerte, sos un tipo muy conocido, tienes muchos seguidores, que vengas acá, parece mentira, pero nos van a ver porque Sí. viniste vos, y que eso realmente lo agradecemos porque sabemos que no tienen tiempo, ustedes están todo el día viajando, entrenando con su familia, con todo, entonces ese ratito que viniste para acá es muy importante para nosotros, así que te lo agradecemos y seguramente tendremos más tirón a partir de ahora. Bueno, que de hecho, Mira, como de hecho fue el que, tema. te voy a enseñar una cosa, Paco, Sí. increíble al respecto. Estas son las estadísticas del canal, llevamos poco tiempo. Ajá. Tú ves aquí que hay un pico, ¿no? Sí, no hay ¿De qué crees que es este pico? ¿De qué es esta pedazo de pico? La culpa es tuya. ¿Sabes por qué? Cuando Mati dijo eso, Sí, sí, lo puso. pusiste la historia y fíjate el efecto que haces Qué bueno. sobre un encantado canal. de o sea, ayudar, encantado de es ayudar. increíble No me lo que costó dice nada, Gastón, fue es verdad, gratis, ¿eh? así que O sea, fíjate, Efecto Paquiao. Paquiao. El efecto Paquiao. Muchas gracias por invitarme, la verdad que he estado súper cómodo, se me ha pasado volando Bien, la hora. estupendo. Un placer estar con estos dos grandes, Sí, sí. grandes de la comunicación. Y lo dicho, cuando superemos al hormiguero, espero Vamos. que me volváis a llamar y, Sí, y yo volvemos a echar también. otro ratito. O sea, vamos a poner un reto. Si ganas un torneo, volvés. Por supuesto. Ahí está, Epa. hecho. Con todos, sí señor, sí señor. Bueno chicos, nada, despedirnos, muchísimas gracias
Paco, Gastón, Mati, siempre comentarios, podéis opinar, decirnos, compartir sobre todo. Y nada, y que nos vemos en la próxima y sobre todo muy agradecidos por el tiempo que nos ha dedicado este número 1 que está con nosotros. Hasta luego, chicos. Chao, cuidaros. Chao. Bueno, Paco, tío. Muy bien, tío, se me ha pasado volando de verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio?